La Compañía de Jesús, los jesuitas, están de celebración y de hecho ya hemos pasado el Ecuador de Ignatius 500, que es como se conoce al quinto centenario de la conversión de Ignacio de Loyola. Un acontecimiento que la Compañía de Jesús, en colaboración con toda la familia ignaciana, celebra hasta el próximo 31 de julio de este año. Para hablar de Ignatius 500, de la Compañía de Jesús y también del legado de este gran hombre, tenemos la fortuna de estar esta mañana con José Ignacio Pitón, que es el director del Centro Arrupe de Sevilla. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Susana. Bueno, no sé si exageramos si decimos que conmemoramos el aniversario de una herida, tal cual un accidente que terminaría cambiando la vida de miles de personas. No exageramos nada, porque de hecho así fue. Fue por ese pequeño desliz de esa bombarda que le hirió, como fue la ocasión para que él replanteara su vida y transformara no solo su vida, sino la de tantos que después han seguido y aún hoy le siguen. Bueno, se ha elegido el nombre de Ignatius 500 para esta celebración. ¿Por qué? Con el nombre se ha querido poner de manifiesto el itinerario que Ignacio tuvo de su propia vida, saliendo desde su casa natal y llegando a continuar sus estudios en la Sorbona, en París. Allí él cambió de nombre, de Ignacio de Loyola a Ignatius, y por ese motivo se ha querido subrayar ese nuevo nombre. Y luego el que sea 500, pues es la conmemoración del quinto centenario de su conversión. Por eso como lema ha aparecido Ignatius 500. Nos detenemos en el lema de este año tan importante para la gran familia ignaciana, ver nuevas todas las cosas en Cristo. ¿Qué nos viene a decir? Pues sería algo así como mirar el mundo desde Dios, de tal manera que nosotros transformáramos el mundo para que se pareciera más a lo que Dios quiere que sea, un lugar de amor, de justicia, de paz. Bueno, con motivo de este año ignaciano, el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, está ofreciendo toda una serie de reflexiones sobre el presente y el futuro de los jesuitas. Pero ¿a dónde va la Compañía de Jesús? ¿Cuáles son sus retos? Le voy a contestar tomando prestadas del padre Arrupe, que fue general de la Compañía de Jesús y muy querido además aquí en España. Cuando a él le preguntaron esto mismo en sus bodas de oro, él dijo: no sé, pero a donde Dios la lleve. Dice: solo sé una cosa, que allá donde esté, estará siempre Dios con ella. Entonces es un poco la garantía de que el futuro no nos debe preocupar, sino que tenemos que tener confianza en Él, porque en Él está Dios. El padre Sosa ha destacado el camino de la oración, bueno, a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento y la atención a los descartados como ejes de un proyecto de la compañía, una especie de ideario para el futuro a corto plazo, pero hablamos tal vez de una vuelta a los orígenes, al estilo de las primeras comunidades. Sí, las 4 preferencias apostólicas que ha subrayado la Congregación General y el padre Arturo Sosa ha hecho suyas son, en primer lugar, los ejercicios espirituales, como una práctica no solo individual, sino como una dinámica también comunitaria y apostólica en nuestras instituciones. Después se ha priorizado mucho el tema de la atención a los excluidos, a los marginados, en continuidad también con eso tan querido para el Papa Francisco, que es la atención a los pobres. En tercer lugar, otra de las preferencias ha sido lo que llamamos, y el Papa Francisco lo puso muy de relieve, la casa común, la preocupación por el entorno de la naturaleza. Y, en último lugar, también la atención preferente a los jóvenes, como ese futuro en la compañía y ese futuro en la sociedad que siempre es la juventud. No podemos desligar el carisma jesuita de su vertiente educativa y a la luz de lo que vemos en la juventud actual, parece que se hace más necesaria que nunca esta inversión, tanto en valores, en principios, en educación. Sí, el campo educativo ha sido desde los orígenes de la compañía una misión importante, tanto la educación básica, primaria, colegial, como la educación universitaria.
y de hecho el mayor número de instituciones en este momento en la compañía, en cualquier lugar que pensemos de la geografía, es precisamente la educación y las instituciones educativas. Y eso porque se quiere trabajar con los jóvenes. Lo que está detrás es que de los jóvenes se piensa que tienen que ser agentes de transformación. Y la educación de calidad que se quiere ofrecerles es porque después ocuparán responsabilidades y en ellas es donde se quiere que ayuden a la transformación del mundo. Entonces, como una especie de correa de transmisión desde abajo hasta arriba, la educación es ese continuo en el que trabajamos con los niños, jóvenes y después adultos. Repasando, José Ignacio, la cantidad de materiales que han preparado con motivo de este año, vemos que presentan a San Ignacio como un referente para los jóvenes. En primer lugar, ¿por qué y cuál es su atractivo? Pues yo creo que la figura de San Ignacio es una figura muy humana, porque es la figura de aquel que ensaya múltiples veces un itinerario profesional y comienza fracasando. Empieza imaginándose él al servicio de la corte, por tanto lo que sería en lo que hoy es el Tribunal de Cuentas, pero cae en desgracia de aquel para el que trabajaba, Juan Velázquez de Cuéllar, y ese camino de la corte ya se cierra. Ensaya otro camino, que es el camino militar, pero con la herida, un militar cojo ya no es un buen militar, con lo cual también se le cierra la puerta. Entonces, algo muy continuo en nuestra sociedad es que uno tiene que empezar casi de cero varias veces hasta que se asienta profesionalmente y sabe lo que quiere en la vida. Bueno, pues Ignacio es un modelo de perseguir una meta que se le va escapando hasta que por fin encuentra el sentido, el lugar donde todo converge, y es precisamente en su conversión, y va a ser en la creación de la Compañía de Jesús. No podemos pasar por alto el hecho de que tengamos un papa jesuita. ¿En qué medida cree que se ha hecho notar esta circunstancia en la vida de la Iglesia? ¿Dónde vemos ese aporte ignaciano al frente de la barca de Pedro? Yo creo que está en su sensibilidad. Yo creo que el Papa Francisco ha mostrado muchas veces cómo para él en este momento en el mundo es muy importante cultivar el discernimiento. Vivimos en una sociedad de los medios y sobre todo con los medios estamos continuamente expuestos a la superficialidad. Y el Papa quiere subrayar cómo hay que entrar más adentro, más profundo, y ahí es donde los ejercicios, la formación jesuítica, se nota como un valor que él subraya y que él quiere también que esto en la Iglesia se haga muy presente. Vayamos, si le parece, a la figura que nos convoca, a San Ignacio. ¿Qué cree que aporta a esta figura, su legado, al hombre y a la mujer de hoy? ¿Dónde reside su actualidad? Yo creo que en el valor que él da a la dignidad de la persona. Para él, la persona es lo fundamental, y entendiendo que lo que hace a la persona persona es la práctica de su libertad. Y toda la preocupación de Ignacio es cómo llegar a ser verdaderamente libres. Por eso él habla mucho en sus ejercicios espirituales de afecciones desordenadas. Nosotros, para entendernos, diríamos hoy adicciones. En la medida en que estamos adictos a algo, perdemos nuestra libertad. Entonces, el esfuerzo de él va a ser, en los ejercicios espirituales, ir facilitándonos un camino de libertad. De tal manera que vivir es elegir, pero que ese elegir sea un elegir desde la auténtica libertad. Esa es no solo la preocupación, yo diría que hasta la obsesión de Ignacio, hacernos libres. Bueno, este año tenemos una gran oportunidad y es realizar el camino ignaciano. ¿Cómo nos presentaría esta experiencia? Pues yo diría con 3 hitos. El camino ignaciano sería recorrer geográficamente y recorrer existencialmente 3 etapas. Una primera que tiene lugar en su
ciudad natal, allí en la casa torre de su pueblo, Loyola, y ahí él tiene una experiencia de conversión, que no se entendería si no vemos el de dónde viene esa necesidad. Viene de la herida que hemos hablado antes, viene de Pamplona. En Loyola es un comienzo, pero eso tiene su continuidad, su madurez en Manresa. Ignacio hace el camino de Loyola a Manresa, y en Manresa tiene por decirlo así, la consolidación de su conversión. Allí es donde madura los ejercicios espirituales, allí es donde él entiende su vida de una manera apostólica al servicio de los demás, y a partir de ahí el camino ignaciano será ya llevar al mundo esa experiencia, transmitirla a los demás, contagiarla a los demás. Eso le llevará a Barcelona y desde Barcelona ya se encaminará a los distintos lugares de Europa. San Ignacio no fue siempre comprendido por los hombres de su época. En cierto modo, es bueno que el mensaje de la Iglesia siga siendo contracultural, un tanto incomprendido, o nos estamos equivocando de camino. Hay siempre una tensión entre estar en el mundo sin ser del mundo, algo que podríamos decir con el Evangelio de Juan, estáis en el mundo pero no sois del mundo. Bueno, un poco este es el trasfondo del pensamiento de Ignacio de Loyola. Tenemos que dialogar con el mundo, tenemos que vivir en el mundo, pero tenemos que hacerlo desde un horizonte, desde un marco trascendente, el marco de la fe, el marco de la confianza en Dios. Entonces hoy todo lo que es trascendente es un poco contracultural, porque nuestro entorno es muy materialista, muy consumista, y en ese sentido los valores que trata de impregnar Ignacio no son valores en continuidad con el consumismo, en continuidad con el materialismo, sino que son valores que de alguna manera contrapesan eso que por otra parte también es necesario, comer, consumir, pero que no puede convertirse en la prioridad de las prioridades. Entonces, en esa tensión entre sí, pero tanto cuanto, que nunca ahogue el verdadero espíritu trascendente. Muchísimas gracias por habernos acogido, pero para terminar, ¿qué nos diría San Ignacio si estuviera aquí? Pues primero nos diría que vayamos adelante, que nunca miremos atrás, que lo mejor siempre está por delante de nosotros. Entonces nos daría como un mensaje optimista y un mensaje de esperanza. Y no nos viene mal, dados los tiempos que nos toca vivir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Muchas gracias.